Massa confidencial, de Christian Sanz. Secretos y miserias del hombre más cuestionado de la política argentina. Palabras preliminares. Un hombre muy peligroso. Sergio Massa es un tipo peligroso. Muy. ¿Acaso tan peligroso como corrupto? Si hubiera un ranking sobre funcionarios enriquecidos ilegalmente, estaría entre los 5 primeros puestos. Ello quedará de manifiesto en las páginas de este libro, que cuenta lo que nadie se anima a contar sobre él. Básicamente, porque es un tipo que supo blindarse en todos los ámbitos: la política, la justicia y los medios. Recibe críticas, sí, pero muy menores, archivos de sus cambios de discurso, de cuando denostaba al kirchnerismo entre 2013 y 2015 principalmente. «Voy a barrer con los ñoquis de la cámpora», decía entonces cuando aspiraba a ser presidente de la nación. Sin embargo, menos de 5 años más tarde, apareció alineado a aquellos a los que criticaba con ferocidad, y es probable que en el futuro vuelva a despegarse de estos. Es su estilo. Por eso, Mauricio Macri le regaló el apodo que más lo incomoda, pero que mejor le cuadra: ventajita. En esa palabra, hay que decirlo, se resume toda su vida. Pero ello es lo de menos. Como se dijo, lo importante es todo lo otro: sus vínculos con el mundo narco, su militancia utilizando los recursos del Estado y su veloz enriquecimiento. En los últimos 10 años, Massa compró departamentos en Miami, campos en Santa Fe y hasta un aras en San Andrés de Giles en $8 millones, entre otras propiedades. ¿Quién está hablando de todo ello ahora mismo? ¿Por qué los periodistas no se interesan por algo tan escandaloso? La respuesta ya se dijo: Massa es un hombre protegido por todos, apadrinado por tipos de cuestionable reputación como Daniel Vila y José Luis Manzano y otros. Ergo, ¿quién se le va a animar a un ejemplar de tal tenor? La justicia tampoco se mete con él, porque también le teme. De lo contrario, ¿cómo se explica que la denuncia que le hice por enriquecimiento ilícito en agosto de 2022 no haya avanzado ni un ápice en la justicia? Los jueces se pasaron mi presentación unos a otros como si fuera una papa caliente. Ninguno tomó una sola medida de prueba, ni tampoco llamó a declarar a ningún testigo. Nada de nada, a pesar de la contundencia de los hechos denunciados. Por eso, decidí escribir este libro, porque nadie más lo va a hacer. Y es preciso contar quién es Sergio Massa, un emblema de lo peor que regaló la Argentina de los últimos 50 años. Su figura es calcada a tantos otros referentes políticos intocables que se han enriquecido ilegalmente trepidando los recursos públicos. Ello explica, en gran parte, la decadencia de la Argentina, por la impunidad con la que se mueven estos tipos, de manera absoluta y permanente, frente al desinterés de los mismos que después se rasgan las vestiduras. La presente obra no es lineal ni cronológica. Son diferentes capítulos en la vida de Massa, todos ellos escandalosos, unos más y otros menos, pero todos son bien inquietantes. Tal es así que ninguna editorial se atrevió a publicar esta investigación. Por eso decidí subirla gratis a internet, para que cualquiera pueda descargarla y leerla. Finalmente, debo mencionar que lo más relevante de este libro es que permitirá conocer al hombre detrás del personaje, aquel que, con relativa eficacia, Massa se esfuerza tanto en ocultar. Christian Sanz, julio de 2023. Prólogo. 8 tips para entender a Massa. Para conocer a Sergio Massa se pueden decir muchas cosas, muchísimas, que seguramente se verán a lo largo de este libro. Sin embargo, bastan 8 simples tips que lo definen hasta el día de hoy. 1. De buena cuna. Sergio Massa, actual líder del Frente Renovador, nació el 28 de abril de 1972 en San Martín, provincia de Buenos Aires, en un hogar de clase media alta. Cursó estudios primarios y secundarios en el Instituto Agustiniano,
de orientación católica, ubicado en la localidad de San Andrés, municipio de San Martín. 2. Los 90 de la UCD. En el Instituto Agustiniano empezó a militar en la Unión del Centro Democrático, UCD, partido liberal de derecha, fundado por Álvaro Alzogaray en la década de 1980. En los 90, y siendo un entusiasta del gobierno de Carlos Menem, militó por la fusión del partido en el menemismo. Con el apoyo del sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo, Massa ocupó una subsecretaría en el Ministerio del Interior y luego fue asesor de Ramón Palito Ortega en el Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, fue elegido diputado provincial de Buenos Aires en las listas del peronismo. 3. A Tigre. En el año 2001, Sergio Massa contrajo matrimonio con Malena Galmarini, hija de dirigentes peronistas ligados a Eduardo Duhalde, y luego se mudó a Tigre con intenciones de ser intendente, lo que finalmente logró. 4. En la ANSES. Durante la presidencia interina de Duhalde, tras la crisis del 2001, Massa fue puesto al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, cargo en el que se mantuvo aún después de realizadas las elecciones presidenciales del año 2003, que consagraron a Néstor Kirchner como presidente hasta 2007, cuando fue elegido intendente de Tigre por primera vez. 5. Jefe de gabinete. Luego de la crisis con el campo, generada después de la no aprobación de la resolución 125 en el Senado, renunció el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, en julio de 2008, y Massa aceptó la designación para ocupar ese cargo vacante. 6. Empieza la ruptura con el kirchnerismo. Mientras ocupaba la jefatura de gabinete, fue convocado a integrar la lista del Frente para la Victoria en las elecciones legislativas del año 2009, siendo elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que no asumió porque se mantuvo al frente de la Municipalidad de Tigre. La lista de candidatos a concejal de Tigre, encabezada por su esposa, obtuvo 14 puntos más que la lista nacional que el propio Massa integraba y que encabezaba Néstor. Eso fue posible gracias a que esta lista vecinal se despegó de la lista nacional y la estética utilizada fue diferente, más similar a la de Francisco de Narváez. Además, el propio Massa afirmó durante la campaña que había tomado la decisión de irse del gobierno. 7. El Grupo de los Ocho y el Camino a la Cima. Massa formó en el año 2010 el denominado Grupo de los Ocho, un grupo de intendentes que incluía a Pablo Bruera en La Plata, Joaquín de la Torre en San Miguel, Sandro Guzmán en Escobar, Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas, José S. Berry en Olavarría, Gilberto Alegre en General Villegas y a Luis Acuña en Hurlingham. Con esta base política, Massa construyó el Frente Renovador con el objetivo de disputar las elecciones legislativas del año 2013 en la provincia de Buenos Aires. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto de 2013, el Frente Renovador obtuvo el 35,05% de los votos, siendo la lista más votada en la provincia de Buenos Aires. Las elecciones generales se programaron para el 27 de octubre de 2013 y Massa resultó vencedor con más del 44% de los votos válidos emitidos, derrotando a la fuerza que lo vio crecer. 8. Peligroso amesetamiento. Massa confirmó en 2014 su precandidatura a las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015. Pero en menos de 2 años, los anuncios políticos del tigrense se volvieron cada vez más efímeros y la efervescencia de su perfil fue disminuyendo, lo que se proyectó en las cada vez más bajas cifras de intención de voto en las encuestas frente a Daniel Scioli y Mauricio Macri. Esto también provocó la huida del círculo massista más íntimo a otras fuerzas políticas más prometedoras. Sofía Díaz, julio de 2023. Acerca del autor. Soy un simple periodista de investigación matriculado profesionalmente. Suelo ser citado en los principales libros de denuncia argentina, al igual que mis obras. Publiqué los siguientes libros: La mafia
La ley y el poder, editorial Duncan, 1996. La larga sombra de Gibran, editorial Sudamericana, 1998. Maten al hijo del presidente, editorial Galerna, 1999. Poliarmamento, un crimen perfecto, editorial 100, 2003. Amia, la gran mentira oficial, El Cid editor, 2007. Dossier K, André Materón, 2009. La morsa y la fuga, editorial Guwei, 2016. Trimarco S.A., editorial Guwei, 2017. Nisman, el hombre que debía morir, editorial Guwei, 2018. Manual urgente para periodistas de investigación, Tinta de Luz, 2020. Y La mentira de los poderes paranormales, Tinta de Luz, 2021. He sido docente de investigación periodística, problemática religiosa contemporánea y técnicas gráficas 2 en la Escuela de Periodismo Círculo de la Prensa. Ostento el cargo de director periodístico del comprometido periódico digital Tribuna de Periodistas, www.periodicotribuna.com.ar. Fui editor general del diario mendocino MDZ Online y conduje durante años un programa político en MDZ Radio. También fui secretario general de redacción de Diario Mendoza Post y editor general de Diario Vox, uno de los últimos de papel de la provincia. Actualmente soy director periodístico de Diario Mendoza Today y despunto como periodista de investigación en Agencia Noticias Argentinas. Soy el periodista más querellado penalmente por funcionarios públicos, ostentando un récord de más de 40 juicios. Todos ellos los gané en sede judicial. Por una denuncia mía del año 2012, expediente 1999-12, fue detenido el ex vicepresidente Amado Boudou en noviembre de 2017, siendo la primera vez en la historia argentina que un funcionario de tan alto rango cayó preso por corrupción. Episodio 1. Un hombre de mucha suerte y poco talento. Vos sabés que el candidato del Círculo Rojo no era Mauricio Macri, era Sergio Massa. Cristina Kirchner a Oscar Parrilli, julio de 2016. Sergio Massa es un hombre de suerte. Sin manifestar grandes ideas o proyectos, ha logrado alcanzar niveles de popularidad que más de uno envidiaría. Vayamos a un lejano botón de muestra. Su trabajo como mandatario frente al municipio de Tigre no ha sido malo, pero tampoco es para enmarcarlo como algo ejemplar. ¿Es esto garantía de que podría resolver los problemas de Argentina? Ciertamente, si Massa tiene la fórmula para hacerlo, jamás la ha revelado públicamente. El hoy candidato de Unión por la Patria ha hecho de la reserva su mayor virtud. Por caso, sus declaraciones contra el gobierno de Cristina solo suele hacerlas de manera velada y cuando está seguro de que sus interlocutores son personas de total confianza. Está loca, suele decir a quien quiera escucharlo, pero solo en privado. Por el contrario, en sus diálogos con funcionarios del gobierno, siempre reservados, el otrora intendente de Tigre suele deshacerse en elogios hacia la vicepresidenta de la nación. Esa bipolaridad suele jugarle en contra, no solo porque en Casa de Gobierno están al tanto de sus descalificaciones, sino porque ello lo obliga a medir cada una de sus jugadas. ¿Cómo moverse sin mostrarse atado al kirchnerismo? ¿Cómo parecer independiente sin romper con el oficialismo de turno? Massita, como solía llamarlo Néstor Kirchner, ha sabido lidiar con contradicciones mucho más complejas que esa. Lejos de su actual progresismo, sus orígenes lo vinculan con la UCD, el partido conservador creado por Álvaro Alzogaray. Más aún, todavía son recordados los días en que fue presidente de la Juventud Liberal de la provincia de Buenos Aires. Ocurrió entre los años 94 y 96. Posteriormente, fue uno de los pocos que se animó a saltar a las filas del menemismo y no dudó en trabajar para el cuestionado sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo. Se insiste, si Massa pudo sortear todas esas contradicciones, ¿cómo no podría ahora reinventarse? Dicho sea de paso,
Su regreso al kirchnerismo en 2019 logró desactivar una dura embestida mediática que preparaban los K contra él, relacionada al caso Arcadia. Se trata de una denuncia hecha en 2010 por Claudio Lozano en el marco de un escandaloso canje de bonos dentro del ANSES. El economista y presidente de Unidad Popular siempre sospechó que el hoy jefe de la cartera de Economía pudo haberse quedado con un vuelto, y por ello reclamó que se investigue el papel que jugó cuando estuvo al frente de la dependencia que hoy comanda Fernanda Raberta. El kirchnerismo intentó impulsar la misma investigación, pero pronto se dio cuenta que Amado Vudú también tenía participación en la densa trama. Nada parece casual. El ex vicepresidente de Cristina llegó al ANSES merced a los favores del propio Massa. De allí en más, su suerte sería ascendente dentro del seno gubernamental. Como sea, el otrora intendente de Tigre logró forjar una figura de buen administrador y hombre público comprometido con la sociedad. Y lo que es más importante, consiguió convertirse no solo en un superministro de Economía, sino también en el hombre imprescindible del neo-kirchnerismo. No es poco. Episodio 2. Los incómodos vínculos con el narcotráfico. No se puede negociar con Massa, un mentiroso y amigo de narcotraficantes. Elisa Carrió, octubre de 2021. Elisa Carrió jura que sí. Él dice que no. Y la sociedad mira expectante desde hace décadas. ¿Existen reales vínculos entre Sergio Massa y el mundo narco o es una leyenda urbana? El caso del hoy candidato a presidente por Unión por la Patria es similar al de Aníbal Fernández. Siempre aparece en medio de tramas escabrosas, pero nunca logra quedar implicado en ninguna. Hombre de suerte, ¿acaso? Como cuando se hicieron conocidos sus vínculos con Ariel Ramancini, concejal sanpedrino y presidente del bloque Frente Renovador, sospechado de lavar dinero de actividades ilícitas. El hombre, que solía aparecer en fotografías varias con Massa, es titular de 4 empresas que jamás pudo justificar con sus ingresos y quedó bajo sospecha por vender un terreno de 1.000 metros cuadrados en la exigua suma de 50.000 pesos. No es lo único que complica al hoy ministro de Economía. Oportunamente fue señalado por Carrió por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Tiene por lo menos una relación con el narco. Ya lo denuncié por el caso Fondo Blanco, sostuvo sin pelos en la lengua Lilita hace 8 años. Refería la líder de la coalición cívica a la investigación que en 2013 dejó expuestos los lazos de Massa con un grupo de traficantes de narcóticos, a los que alertó sobre un inminente allanamiento que iban a efectuarles. Antes de seguir, Fondo Blanco fue un operativo antidrogas en el que, entre otras cosas, en los últimos días de octubre y principios de noviembre de 2013, se secuestraron 114 kilos de cocaína en plena 9 de julio y se detuvo a varias personas de nacionalidad colombiana acusadas de narcotráfico y lavado de dinero. Todo ello en el contexto del expediente FLP 51.10.801/2012, caratulado Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros, según informe de ley 23.737, del registro de la Secretaría número 1 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de Lomas de Zamora. Los investigadores comenzaron a seguir el rastro de un grupo de personas que solían concurrir a una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre, donde entonces Massa era intendente. Allí, el 28 de octubre de 2013, la policía secuestró una carta que un pastor colombiano llamado David Andrés Acevedo Muñoz le había enviado a uno de sus superiores en Colombia. En ese documento de Word, encontrado en la computadora de su casa, el hombre reveló que en algún momento de 2013 lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter, con quien se reunió. En ese encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que lo había llamado el alcalde de Tigre, Massa,
para decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yepes Gaviria, supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del templo. Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial. De las fuentes disponibles, surge que el texto secuestrado también decía que el entonces alcalde de Tigre había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con Cristina Kirchner. La carta decía textualmente: Walter me dijo que había recibido un llamado muy importante y que me tenía que reunir con él urgentemente. Fue así que me reuní con él y me dijo que lo había llamado el alcalde de Tigre a decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento a todo lo concerniente con el hermano Antonio, por narcotráfico y lavado de dinero. El alcalde le dijo que esto era inminente, ya que él está disputando con la presidenta y ella quiere opacar la campaña de este alcalde, ya que ella dice que en el Tigre él alberga a los narcotraficantes. No es el único caso que vincula a Massa con la cuestión narco. Una mujer llamada Alejandra Medrano denunció públicamente que el hoy titular de Economía se vinculaba a un supuesto traficante de estupefacientes llamado Alejandro Norberto Sturma, titular de la firma Waymaker S.A. Oportunamente, la mujer lo dijo con todas las letras. Massa es íntimo amigo de Sturma, un empresario procesado por narcotráfico que fue a aterrizar como proveedor de asfalto al municipio de Tigre. Medrano juraba tener audios y otros registros que probaban esos vínculos, pero antes de poder darlos a conocer, apareció muerta. Hay quienes dicen que se suicidó, otros, como su exnovio, jura lo contrario. Está muerta por denunciarlos. Pasaron años y todavía no hay resultados de la autopsia, dijo a este cronista el hombre con más furia que otra cosa. Y añadió: se cansó de denunciarlos. Presentaron escuchas de los fiscales y jueces intervinientes confesando que habían sido comprados. Fue víctima de un robo. Desvalijaron su casa un grupo de delincuentes amigos de Massa. Es un desastre lo que le hicieron. Fiscales que luego fueron ascendidos a jueces en un tribunal de apelaciones por María Eugenia Vidal. La propia Medrano llegó a escribir en sus redes sociales lo que le pasó, justo antes de morir. Mi vida cambió dramáticamente en mayo del 2016, cuando usurparon mi casa, un tríplex ubicado en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, y robaron todos mis bienes, absolutamente todos. Ahí entré en contacto con el mundo real. Confié ciegamente en el fiscal a cargo de la investigación, Mariano Bagás, porque tenía la total y absoluta seguridad que su función era investigar el delito e individualizar a los culpables para su posterior juzgamiento. Arranca la mujer. Luego describe: inicialmente la causa parecía estar bien encaminada, hasta que como consecuencia de las diligencias practicadas surgió que en el robo aparecía involucrada, trasladando mis bienes, una camioneta de una empresa contratista de la Municipalidad de Tigre, Waymaker S.A., a un obrador que la misma tenía en General Pacheco, cuyo propietario está íntimamente relacionado con Sergio Massa. A posteriori, Medrano acusa sin pelos en la lengua. La investigación penal preparatoria perdió todo impulso a partir del momento en que la contratista de la obra pública municipal aparece involucrada en los delitos investigados. Las escuchas telefónicas revelaban que el dueño de Waymaker S.A. había sido advertido de la existencia de la causa y tenía garantizada protección e impunidad. La Fiscalía desdobló la causa en cuanto a los imputados, requiriendo la elevación a juicio con relación a solo uno de ellos. Certificó copias y formó un nuevo expediente en lo cual otro fiscal, Jorge Fittipaldi, investiga a los restantes imputados, vinculados a Waymaker, que quedó totalmente parado. Tinelli, lavado y amistad.
Las relaciones de Massa con presuntos traficantes de narcóticos colombianos siempre fueron un secreto a voces, que recrudecieron cuando el barrio Nordelta, en Tigre, empezó a llenarse de empresarios sospechosos. Es el caso de Andrés Adolfo Marengo, aquel que ayudó a Marcelo Tinelli a canalizar varios millones de dólares fuera del país. Gracias a su amistad con Massa, Andresito, como le dicen sus íntimos, consiguió que le hicieran un estratégico túnel para poder pasar de Nordelta a Pacheco, localidad lindante. Marengo es millonario, pero en la FIP aparece como monotributista categoría H, dedicado al asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y o fiscalización en sociedades anónimas. Nacido el 3 de julio de 1967, es hijo de Juan Andrés Marengo y Alicia González, dueños del ostentoso colegio diferencial Hans Christian Andersen, ubicado en la calle Ciudad de la Paz en Belgrano, con una sucursal en General Pacheco de más de 17 hectáreas. Es un lugar estratégico, cuyo valor asciende a varios millones y que, como se dijo, está justo pegado al barrio privado Nordelta. De allí abreva también la amistad que supo tener Marengo con Massa. A su vez, posee enorme cantidad de hectáreas en la provincia de Formosa, en una zona donde lo que más suele verse son aviones de pequeño porte utilizados por narcotraficantes para mover estupefacientes. Administra esos campos a través de la firma Formocorp S.A., en la cual aparece asociado a Juan Manuel Bauer y Germán Enrique Gariguiola. La sociedad se constituyó el 13 de diciembre de 2007, a través de la escritura número 665, registro notarial 677 de la ciudad de Buenos Aires. El escribano actuante ha sido José Luis del Campo Hijo, matrícula 3555. A su vez, la sede de Formocorp está ubicada en calle Uruguay 618, quinto piso, oficina J. Santas suspicacias. Las sospechas sobre Massa llegan a lugares insospechados, como el Vaticano. Pocos saben que, luego de que Jorge Bergoglio fue entronizado como sumo pontífice en 2013, Massa intentó acercarse a él de toda manera posible. Sin embargo, jamás lo logró. El hoy Papa Francisco, que supo conceder audiencia a personas intrascendentes, nunca quiso recibir al hoy candidato a presidente por el kirchnerismo. Entre otras cuestiones, por sus vínculos con el mundo narco. Es el mismo motivo por el cual no existen fotografías entre el sumo pontífice y Aníbal Fernández, ni existirán en el futuro. Episodio 3. Millones, testaferros y corrupción. Este no es el mismo Massa que conocí, que gritaba que había que echar a los corruptos. Margarita Stolbizer, agosto de 2022. ¿Por qué los medios de comunicación suelen omitir las denuncias judiciales que se le hacen a Sergio Massa, que son múltiples y variadas? La pregunta no es antojadiza. El hoy ministro de Economía acumula media docena de presentaciones penales de diverso tenor que jamás la prensa ha replicado, salvo honrosas excepciones. Por caso, a principios de diciembre de 2018, la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, con la firma de su presidente, el abogado José Magioncalda, lo denunció por cobrar el sueldo de una universidad pública sin nunca jamás haber dado clases. En el escrito de Marras, el letrado pidió que se investigue la conducta de Massa y las autoridades de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires en relación a un cargo de adjunto interino, por el que percibía un salario sin prestar servicios acordes a dichas funciones. El escrito en cuestión explicó entonces que Massa percibía un salario de alrededor de 8.000 pesos, pese a lo cual no dicta clases ni concurre a dicha casa de estudios, con sedes en Tandil y Pergamino, según consta en la página web de la citada casa de estudios.
Para el abogado Mayoncalda, los hechos relatados, además de que provocaron un perjuicio económico al Estado Nacional, podrían ser encuadrados como delitos. En efecto, las autoridades de la universidad mencionada podrían haber incurrido en malversación de caudales públicos, atento a que, ya sea que el ex diputado Massa cumpliera o no alguna función, la misma no sería aquella por la que se le paga. Nótese que, al respecto, el artículo 260 del Código Penal establece: será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente a aquella a que estuvieran destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa de 20 al 50% de la cantidad distraída, según la misma denuncia. A su vez, Mayoncalda explicó que, en caso de ser cierta la conducta atribuida a Massa, consiste en percibir fondos públicos como contraprestación por tareas no realizadas. La misma estaría encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece: sufrirá prisión de 2 a 6 años. Quinto, el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. Fuentes del Frente Renovador aseguraron a este periodista en el año 2018 que la contratación de Massa fue hecha hace 1 año y medio o 2 atrás, y que tiene que ver con una decisión de la propia universidad que ha convocado a varios dirigentes, incluso miembros del gobierno, para participar de cátedras. Asimismo, destacaron que el hoy ministro de Economía comenzó ese trabajo con salario mínimo, y que el puesto en cuestión no tiene la carga horaria de cualquier otro profesor. A su vez, consultados por el colega Sebastián Turtora, desde la misma casa de estudios reconocieron el vínculo laboral. Aclararon que fue docente adjunto interino. Sin ir físicamente, ¿qué tipo de prestación realizaba? No solo no fue aclarado, sino que no fue negado por su familia. Es el caso de la suegra de Massa, la referente del Frente Renovador, Marcela Durrieu, quien sostuvo que la información no era verdad, explicó el propio Turtora. A su vez, en los registros oficiales de ANSES, AFIP, Massa no solo registraba cobros de su paso por la Cámara de Diputados durante 2017, sino que también percibía mes a mes ingresos de alrededor de 12.000 pesos de la Universidad del Noroeste. Como se dijo, a pesar de la gravedad de lo denunciado, los medios no se hicieron eco de la presentación de Mayoncalda. Es lo mismo que sucedió en marzo de 2013, cuando se refrendó otra denuncia contra Massa, aún más grave, por malversación de caudales públicos, que recayó ante la Cámara Nacional Federal en lo criminal y correccional de la capital federal. La misma fue realizada por el fallecido abogado Enrique Piragini y se basó en supuestos desmanejos de fondos públicos con fines de propaganda política. En esos días, Massa era intendente de Tigre. Como el intendente denunciado cuenta con la colaboración de un consejo deliberante con absoluta mayoría de su facción política, también se solicita determinar la actuación de sus cómplices, partícipes y encubridores, advirtió el denunciante. El letrado buscaba saber por qué, en medio de los severos problemas financieros que tenía el municipio, se le otorgaban abultados pagos de pauta oficial a revistas ignotas y radios que ni siquiera tienen alcance en Tigre, entre ellas el programa de radio Ciudad Gótica de Jorge Rial y FM Cielo 103.5 de La Plata. También buscó indagar sobre el indiscriminado gasto público para la contratación de grupos musicales, realización de eventos y alquiler de máquinas de lanzapapeles como parte del marketing político que buscaba posicionar a Massa de cara al 2015. Las presunciones no solo referían a presuntos sobreprecios, sino que iban más allá. Se sospechaba que Massa pedía algún tipo de retorno a aquellos a los que les regalaba dinero del Estado. No era nada antojadizo. Silvia Diauro denunció en 2013 que Massa motorizaba ese tipo de enjuagues con su entonces marido Jorge Rial. En dicho marco, a pesar de todo lo que se sabía y lo que había por hurgar, la justicia decidió desestimar la denuncia, dejando a Massa impune una vez más.
Ello lo envalentonó para seguir haciendo de las suyas a través de su mano derecha, Juan Carlos Angelini, otrora chofer de ANSES y hoy multimillonario. Oriundo de Santa Fe, el hombre abandonó a su esposa y sus 2 hijos y hoy vive en un tríplex en Recoleta. No es el único testaferro de Massa. Daniel Guerra es el otro canalizador de los dineros del otrora jefe de gabinete K. No solo es su íntimo amigo, sino que ganó contratos estatales por más de 250 millones de pesos y llegó a comprar un departamento en la zona más cara de Miami, un ostentoso inmueble donde Massa sabe recalar cuando viaja a Estados Unidos, como si fuera de él. Todo indica que Guerra es el prestanombre del hoy ministro de Economía. Por ello, en agosto de 2022 presenté en la Justicia Federal una elocuente denuncia contra Massa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento. La presentación recayó en el Juzgado Federal número 10 a cargo de Julián Ercolini, pero luego pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y se unificó con otro expediente. Obviamente va camino a morir por prescripción, ya que, como ya dije, nadie se atreve a investigar a Massa. Como sea, la trama refiere a la compra de un Aras en $8 millones por parte de Guerra, quien también aparece denunciado, e incluso aparece otro presunto testaferro a quien denominan el Cristóbal López de Massa, llamado Gustavo Carlos Ranucci, ex titular del Bingo Avellaneda. De acuerdo a la presentación de Marras, Massa habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional para propiciarse de un elevado lucro indebido, producto de maniobras ilícitas con la participación directa de sus testaferros amigos. A tal respecto, el escrito describe: el flamante ministro adquirió, en una fecha que ronda al 10 de agosto de 2022, el Aras La Vanguardia Polo Club, en una exorbitante suma que se arrima entre $8 millones y $9.800.000, abonado en efectivo, desde luego. A su vez, se describe lo burdo de la maniobra, que deschaba la impunidad con la que se maneja a este tipo de personas. Pues estamos ante una cifra que resulta inalcanzable para cualquier persona común, y mucho más lo sería para quien exclusivamente haya ocupado cargos en el sector público a lo largo de su vida. Esto es, el doctor Massa nunca ha sido ni empresario, ni trabajador del sector privado, ni inversor de ningún tipo, por lo que resulta incompatible su adquisición de dicho terreno en relación a sus ingresos provenientes del salario que le provee el Estado. Según la presentación, el modo de ejecutar sus compras opulentas, inviables y descaradamente sospechosas de Massa se centran básicamente en asignarle a los empresarios Ranucci y Guerra en los distintos contratos, incluso con AISA, empresa dirigida por la señora Malena Galmarini, esposa de Massa, la tarea de ser prestanombres. Y digo que tienen ese rol, pues ellos son la cara visible que ostenta una grosera cantidad de dinero sin un origen claro de dichos fondos y con el curioso vínculo de amistad del doctor Massa, eviterno político. Y aún más, si bien es cierto que aquí se está denunciando un hecho particular, es decir, la compra de la propiedad que en San Andrés de Giles denominan lo de Massa, lo cierto es que no puede escapar a la pesquisa que tendrá a cargo BSI o el señor fiscal interviniente, los demás negociados espurios que hayan celebrado los 3 acusados cuando estos salgan a la luz, pues basta con una mínima indagación para destapar la olla de lo que una vez y juzgar a todos con la misma vara, y con todo el peso de la ley. Como se dijo, el expediente va a morir no solo por el desinterés de la justicia en investigar a Massa, sino también por la falta de acompañamiento de los grandes medios, que no se animan a meterse con él. Episodio 4. Un robo sospechoso y otros mensajes mafiosos. La inseguridad no es una sensación, es una realidad. Sergio Massa, agosto de 2020. El robo a la casa de Sergio Massa, ocurrido el 20 de julio de 2013, no fue nada casual. Sucedió en medio de una feroz campaña para las elecciones primarias de ese mismo año. Nótese que recién el 2 de abril de 2019,
6 años más tarde, la policía de la ciudad de Buenos Aires logró detener a Enrique Daniel Silva, acusado de participar de aquel hecho. De acuerdo a lo que puntualizó el propio líder del Frente Renovador, el hombre ingresó con un documento falso y, con la excusa de hacer un servicio técnico, estuvo 40 minutos en el interior de la oficina. Una vez allí, se llevó 3 computadoras, 2 del equipo encargadas de efectuar informes de gestión y la notebook de su secretaria privada. A su vez, ingresó a su computadora personal. Ipso facto, comenzaron a plantearse las preguntas de rigor. ¿Se trató de un simple robo o algo más? ¿Qué buscaba realmente el malviviente? ¿Alguien lo envió a hacer ese trabajo o avanzó por motu propio? Parte de la verdad surge del expediente que supo sustanciar el fiscal Ariel Yapur, pero lo más relevante es lo que contó el propio Silva a sus conocidos y familiares. Primeramente, debe aclararse que se trata de un hombre que hace escruches, modalidad delictiva que refiere al acceso a viviendas en las que no hay gente. Según pudo comprobar el autor de este libro, la policía bonaerense lo apretó amenazándolo con hacerles algo a sus hijas. Acto seguido, lo enviaron a hacer el trabajo sucio a lo de Massa. Según ha contado el propio malviviente a sus conocidos, los uniformados le habrían dicho: a las 6:20 de la mañana salís del edificio de Massa y te esperamos en Callao y Libertador en un Bora gris. Luego, ocurrió lo impensado. Silva no solo no entregó nada, sino que además mandó a unos amigos a tomar fotos del Bora. Incluso le dijo a los policías: si le pasa algo a mis hijas, los escracho. Y allí nomás se fugó a la ciudad de Buenos Aires para escapar de la bonaerense. Estuvo en un hotel, luego en otro. Al mismo tiempo, le ofreció al juez devolver las notebook a cambio de 5 o 6 meses de prisión morigerada con pulsera. Hasta el día de hoy, la familia de Silva teme lo peor, que pueda aparecer suicidado de un momento a otro. Fuera del devenir del referido malviviente, el otro imputado en el hecho fue un oficial de prefectura llamado Alcides Díaz Gorgoño, el cual dependía de la Secretaría de Seguridad a cargo de Sergio Berni. De nuevo, las preguntas: ¿fue apenas una coincidencia o algo más? ¿Fue un mensaje o solo un robo? Lo sorprendente es que este último entró armado en la casa de Massa, con silenciador incluido. A su vez, el uniformado disparó contra una cámara de seguridad y se llevó 2 pendrives con información de la gestión del hoy ministro de Economía, entre otras pertenencias. ¿Para qué querría un malviviente esos datos? Otro dato que llamó la atención es que el hecho haya visto la luz, no por la revelación de Massa, sino a través de una suspicaz nota publicada por el periodista operador Horacio Verbitsky en diario Página 12. No debe olvidarse que fue este último quien motorizó las principales operetas de prensa oficiales, incluida la imputación infundada de 2009 que intentó instalar que Francisco de Narváez era narcotraficante. No casualmente fue también en el marco de elecciones legislativas, pero en 2009. Las sospechas no solo son periodísticas, sino que provienen también de la mismísima Fiscalía a cargo de la investigación, que comandó Mariano Magás. Los investigadores judiciales siempre sospecharon de un nexo del autor del hecho con un área de inteligencia del gobierno nacional. Lo que omitió la nota de Verbitsky es que fue alguien de prefectura vinculado al área de inteligencia que trabaja en el Ministerio de Defensa, dijo a este periodista una fuente con acceso a la investigación. Del otro lado, como era de esperar, el gobierno negó cualquier vínculo. Fuentes de la cartera de seguridad sostuvieron que se trató de un robo común y especularon con que el fiscal no lo cargó en la base de datos del Sistema Informático del Ministerio Público, SIMP, para proteger a Massa. Otro hecho que generó desconfianza es que, según la investigación, Díaz Gorgorio estuvo 5 horas en la garita de seguridad del country, donde vive Massa, tomando mate con el resto del personal estable de seguridad del barrio cerrado. Y algo más. Había otros 2 prefectos en ese momento que extrañamente no fueron detenidos ni llamados a indagatoria. El propio masismo arrojó sus propios interrogantes al respecto.
Aseguró que en la nota escrita por Verbitsky se omitió toda la supuesta relación de Díaz Gorgoño con las fuerzas de seguridad nacionales. Las sospechas se potenciaron pocos meses más tarde, el 29 de septiembre del mismo año, cuando Joaquín Morales Solá publicó una nota editorial en La Nación donde aseguró que Sergio Massa podría haber muerto en la matanza. A tal respecto, el colega Luis Gasulla publicó al día siguiente un impecable análisis periodístico en el portal que dirijo desde 2003, Tribuna de Periodistas. Una vez más, como en los días previos a las elecciones primarias de agosto pasado, el kirchnerismo direccionó la campaña política a favor del intendente de Tigre. En aquella ocasión, una nota de Horacio Verbitsky en página 12, en la que mencionaba el extraño asalto al hogar de Massa, su esposa, Malena Galmarini, y sus 2 hijos, disparó las acusaciones cruzadas. Un extraño personaje se había dejado fotografiar por las cámaras de seguridad ingresando a la propiedad del hombre más influyente del municipio para robar un pendrive. Estaba armado. Del tema no se habló más. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, declaró día después que los más peligrosos narcotraficantes del país residían en la zona del Tigre y del Delta. No dio nombres, pero el odio kirchnerista apuntaba al traidor de Massa. Algo huele mal en la provincia de Buenos Aires. En medio de una campaña apagada, sin luces ni propuestas, la violencia política puede resurgir en el momento menos pensado. El intendente de Tigre es una de las víctimas del estado actual de una sociedad que no supo, no quiso o no puede ponerle freno a tiempo al poder creciente de extorsionadores de la protesta social, falsos dueños de la verdad y profetas del odio. El viernes por la mañana, Nacho de la Vega, militante del Partido Obrero, fue agredido junto a sus compañeros con golpes de puño por una patota liderada por Pata Medina, el histórico líder de la UOCRA platense. De la Vega se manifestaba frente a la destilería de YPF en Ensenada cuando una fuerza de choque de la UOCRA lo atacó a golpes de puño. Los manifestantes del Partido Obrero se tuvieron que ir del lugar. La violencia política está latente. Es como una chispa que busca convertirse en fuego. Hay varios interesados en prenderla. Según Joaquín Morales Solá, el ataque con gomeras fue solo una emboscada para desviar la columna del candidato hacia un territorio aún más feroz. El viernes pasado, 48 horas antes de que el periodista tucumano publicara su editorial, Diego Puebla, apartó detalles inéditos sobre ese momento en mi programa de radio. El dirigente justicialista fue uno de los organizadores de la caravana por la matanza y, según él, uno de los primeros que confió en el Frente Renovador. Es el autor de los carteles Habemos Presidente 2015 y asegura que Massa no va a negociar nada con Cristina. La idea de esta gente era romper la caravana porque veían que iba a un éxito total, pero no debido a la gente que estaba convocando, sino directamente por la traición que genera Massa entre la gente que busca un cambio en la matanza, donde preocupa, seriamente, el tema inseguridad y la droga que está destruyendo a la juventud, aseguró Puebla por teléfono, mientras que explicó que les tiraron de todo, piedras, palos, huevos, y que hasta había armas con silenciador. ¿Por qué no las usaron? ¿Es posible creer, como escribió Morales Solá, que el plan era desviar a Massa de su camino inicial hacia terrenos más peligrosos? Difícil es asegurarlo, pero lo que es innegable es que gran parte del conurbano bonaerense se ha convertido, en la década ganada, en el lejano oeste, tierra de nadie, o, mejor dicho, de los punteros. Puebla dice que había una persona de avanzada edad, candidata por la quinta sección de La Plata, en su cochecito chico. La agarraron a piedrazos y gracias a los vecinos salvó su vida. La metieron en un garage hasta que terminó la batahola. Es más, a Felipe Solá se le acercó de atrás un sujeto y le tiró una patada de atrás, un puntapié. ¿Quién dio la orden de atacar con saña? Carmen Montoya es una anciana militante del barrio de Villegas, una de las zonas más postergadas de Ciudad Evita. Se vanaglorió de ser partícipe de la trifulca junto con sus hijos y nietos. Montoya no quiso responder mis preguntas. Es una militante del PJ de décadas. En su barrio, la droga ha hecho estragos. El testimonio de Puebla es valioso, pues perteneció
hasta hace pocas semanas, al sector que critica y señala como vinculado al narcotráfico. Murieron más chicos por la droga que los desaparecidos de la última dictadura militar. El militante de Massa es fulminante. A Puebla no le sorprende que el ex mozo de Néstor Kirchner haya sido detenido con más de 50 kilos de cocaína en su poder. Es más, la hija de Marcelo Duarte, ex concejal de Malvinas Argentinas, sería la secretaria personal de uno de los referentes de la Cámpora, José Otavis. El exudaldista, supuesto amigo de Máximo Kirchner, es el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Puebla no duda de los vínculos de su partido con el narcotráfico. No te quepa duda, el poder político está detrás del narcotráfico. No puede haber narcos sin el visto bueno de los políticos. Puebla concluye: Massa tiene decidido ser el próximo presidente y no va a negociar nada con Cristina Fernández. Va derecho a Balcarce 50. Lo he hablado personalmente con él y es así. No es el caballo de Troya de nadie. ¿Alguien está tratando de cambiar el destino, supuestamente, escrito por el intendente de Tigre? Un par de semanas más tarde, a fines de octubre de 2013, conté los detalles de cómo habían presionado al hoy ministro de Economía a través de un oportuno carpetazo. La cosa empezaba a ponerse espesa. Sergio Massa no lo confirma ni lo desmiente, pero el hecho ocurrió, y ha sido confirmado por una altísima fuente de su entorno a este periodista. Se trata de una carpeta que Inteligencia de Gendarmería le alcanzó el viernes pasado por la mañana, donde se le advirtió que el gobierno nacional preparaba un hecho conmocionante en su territorio para intentar complicarlo en el último tramo de la campaña por las legislativas. Según el informante, un poderoso intendente de la zona oeste del conurbano, quien acercó el documento al mandatario de Tigre, es un referente cercano a Raúl Massa, ex vocero de los gendarmes, que protestaron el año pasado por un incremento salarial, enervando los humores de puntuales funcionarios del kirchnerismo. ¿Es real o mera especulación la advertencia al candidato del Frente Renovador? Es imposible saberlo, pero inquieta al gobierno que sea Massa quien se encuentra detrás de la movida. Su figura aparece en el marco de las sospechas gubernamentales respecto de la difusión del video que complica a Juan Cabandier, en consonancia con el intendente de la localidad de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. No hay duda alguna a esta altura. El affair de Cabandier discutiendo con la gente de tránsito fue manipulado para dañar al candidato capitalino del Frente para la Victoria. No es algo que lo exima de responsabilidad por su vergonzoso comportamiento, pero le da un inquietante marco. ¿Hay otros videos complicando a otros referentes del oficialismo como presume Massa, o es apenas un signo de alarde? El daño que hizo la filmación de Cabandier al oficialismo es mesurable. Lo han refrendado los principales encuestadores a través de un crudo veredicto. Daniel Filmus perdería su banca de senador. A esta altura es una cuestión menor. El enemigo principal en estas horas es Massa. Su victoria, por la diferencia que fuere, será victoria al fin, y el gobierno sabe que un día después de las elecciones, el 28 de octubre, el intendente de Tigre lanzará su campaña presidencial, trocando el sueño kirchnerista en cruel pesadilla. ¿Estará Cristina en condiciones de saber la buena nueva? ¿O aún debe resguardársela pensando en su operado hematoma craneal? Ese interrogante es el que impulsa a estas horas a unos pocos afiebrados del Frente para la Victoria para golpear a Massa y tratar de lograr lo imposible. ¿Querría la presidencia que la última semana de campaña esté exenta de esas operaciones? Nadie lo sabe y nadie puede preguntárselo, lo cual pone los nervios de punta a propios y ajenos. Massa sospecha que algo intentará el kirchnerismo y, por ello, salió rápidamente a aclarar que nada podrán encontrar en su contra. La foto más comprometida mía es bañando a mi hija, aseveró en las últimas horas. El mandatario tigrense desconfía en la naturaleza del oficialismo. Si no tuvieron empacho en entrar a mi casa a robar, harán lo que sea para erosionarme, le dijo en secreto a Cariglino en los últimos días. Massa ostenta en su haber un peritaje que demuestra que, el 20 de julio por la tarde, día en el que entraron a su domicilio,
el celular de Alcides Díaz Gorgoño recibió 2 llamados del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue apenas 2 horas antes de que el prefecto ladrón ingresara al barrio cerrado Isla del Sol, donde vive el candidato del Frente Renovador. El dato surge de 2 peritajes tecnológicos que se realizaron sobre el teléfono secuestrado en el mismo allanamiento en el que Gorgoño fue detenido. En este celular, que en la compañía figura a su nombre, también se encontraron llamadas y mensajes de WhatsApp borrados intencionalmente que los peritos pudieron recuperar y preparan los resultados del análisis para la próxima semana, según publicó Diario Perfil el fin de semana. Lo que genera suspicacia en el entorno de Massa es el hecho de que Gorgoño estaba de licencia al momento del robo. ¿Cómo se entiende entonces que lo llamaran 2 veces desde la cartera de seguridad? Pero hay más. Según Diario Perfil, la investigación judicial también llevó a interceptar un teléfono asignado a prefectura de personal del Tigre, desde el cual se realizó un sospechoso llamado a un testigo de la causa. Según relató uno de los agentes de seguridad que estuvo en la Isla del Sol el día que ingresó Gorgoño por la madrugada antes de declarar, recibió 2 llamadas a su casa en el que una voz desconocida le preguntó si asistiría a prestar declaración. Horas después, los peritos determinaron que el celular desde el que se llamó al testigo está asignado a un agente de prefectura. Desde este teléfono, ese mismo día, también hay una llamada a otro prefecto sospechoso por el robo que cumplía funciones en el barrio cerrado el día del robo, según el diario. A menos de una semana para que se voten las legislativas, el clima empieza a enrarecerse. Podría ser un síntoma de sobreactuación o no. Dependerá de algo tan intangible como ausente en la política argentina, el tal mentado sentido común. Ciertamente, no fueron las únicas presiones sufridas por Massa. Un año más tarde, en 2014, quisieron cancelar su candidatura presidencial. «Me quieren bajar, por las buenas o por las malas», le confesó a sus colaboradores. Y añadió, lacónico, «Si no voy con ellos, me van a tirar con todo». Ello disparó las usuales preguntas. ¿Qué elementos tenían en su poder quienes lo amenazaban? ¿Qué quiso decir con que lo iban a bajar por las malas? La trama la contó en detalle Nicolás Diana, en Revista Noticias, en noviembre de 2014. El mensaje que le llevaron sus operadores era inquietante. Sergio Massa los escuchó con sorpresa. El gobierno y el ciolismo le proponían que se bajara de su candidatura presidencial. A cambio, le ofrecían ir como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, participar de la interna y hacer una alianza con Daniel Scioli. El peronismo tiene que ir unido. Si vas como candidato a presidente te vas a quedar sin nada y encima corremos el riesgo de que gane Mauricio Macri, fue el mensaje que le hicieron llegar. Los enviados del oficialismo mostraron encuestas, escenarios y argumentaron que Massa no tenía chances de ganar la elección presidencial. Saben que conmigo pierden en segunda vuelta y me quieren sumar para no perder. Se agrandó Massa ante sus operadores. Fue su forma de tirar por la borda la loca idea que le proponían. Para que el mensaje fuera más contundente, 2 días después viajó a Jujuy, se sacó una foto con el radical Gerardo Morales y selló un acuerdo para apoyar la candidatura a gobernador del senador. El plan. Del operativo para bajar a Massa participaron gobernadores, funcionarios, operadores, empresarios y hasta encuestadores. La información fue confirmada por funcionarios ciolistas y kirchneristas que participaron de la movida y por operadores del exintendente de Tigre. Uno de los encargados de articular los primeros mensajes con el masismo fue Juan Carlos Mazzón, el operador del PJ con despacho en la Casa Rosada. Mazzón habló con un empresario cercano a Massa y le llevó la idea de sumarlo al entramado del PJ. Al banquero Jorge Brito también lo contactaron para que le llevara el mensaje a Massa, con quien lo une una excelente relación desde la época en que el exintendente de Tigre estaba al frente de la ANSES. Ponele un poco de plata a Mauricio, porque si seguís apostando a Massa, el que va a ganar es Macri. Lo chicaneó el enviado del gobierno que buscaba convencer al banquero que era una pésima idea que Massa se presentara como candidato a presidente.
También habrían participado del operativo el asesor general del gobierno bonaerense, Gustavo Ferrari, y el ex jefe de gabinete y hombre cercano a Massa, Alberto Fernández, aunque ambos lo niegan. Parte del PJ también apoyó el plan para bajar a Massa. Los gobernadores temen que la dispersión de votos entre Scioli y Massa terminen favoreciendo a los candidatos opositores que compiten en varias provincias. Quieren un peronismo unido y alineado para sumar votos de todos los frentes. Uno de los que más se alarmó fue el tucumano José Alperovich. Cuando se enteró de que Massa se iba a sacar una foto con el diputado radical y precandidato a gobernador por Tucumán, José Cano, lo llamó al encuestador Hugo Jaime, de buena relación con el masismo, para que le llevara un mensaje al exintendente. «Este va a seguir con los radicales, decile que se deje de joder y se sume al peronismo». Jaime lo habló con Juan José Álvarez, el jefe de campaña de Massa, pero no tuvo respuesta. A los pocos días, el diputado de Tigre cerró el acuerdo electoral con Cano. En el sciolismo, creían que si lograban convencer a Massa, el PJ se alineaba automáticamente. Es joven, tiene 42 años y puede esperar, argumenta un operador del gobernador. Los sciolistas saben que el ex motonauta no tiene tiempo. Se juega la última oportunidad en las próximas elecciones presidenciales. Si pierde, se queda sin nada. Hoy, la mayoría de las encuestas lo ubican a Scioli apenas por encima de Massa. Para Poliarquía, el gobierno tiene un 26% de intención de voto, Massa un 23% y Mauricio Macri un 22%. No hay chances de cerrar un acuerdo ahora. Se negaron hace un año, cuando eran las elecciones legislativas, ahora ya está, confiesa ante Noticias, uno de los armadores de Massa, que recibió llamados del gobierno y del sciolismo. Se refiere al acuerdo que Scioli y Massa negociaron hasta el último minuto el año pasado y que se cayó por la negativa del gobernador. Según los masistas, Scioli está desesperado porque sabe que en cualquier escenario de balotaje pierde contra un candidato de signo opositor. Aprietes. «Me quieren bajar por las buenas o por las malas», se confesó Massa ante sus colaboradores. «Si no voy con ellos me van a tirar con todo», les dijo. El diputado cree que durante la campaña desplegarán un arsenal de carpetazos para lastimarlo. Massa sospecha que el aparato de inteligencia que comanda el general César Milani lo viene siguiendo de cerca. Lo cierto es que el exintendente tiene un informante de lujo. Es amigo de Francisco Paco Larcher, el subsecretario de inteligencia de la ex-CIDE. Como puede verse, el devenir de Massa se parece más a una película de espías que a la vida de un político común y corriente. ¿Acaso por sus vínculos con el mundo del narcotráfico y el crimen organizado? ¿Acaso por su falta de escrúpulos a la hora de hacer acuerdos de cualquier tenor? No es casual que, en medio de tantas presiones y apretes, haya decidido refugiarse en uno de los personajes más oscuros y cuestionables de la Argentina, José Luis Manzano. Fue a él a quien le reveló antes que nadie, en 2013, que había decidido romper con el kirchnerismo para luego anunciar su candidatura a diputado nacional y dar el primer paso como presidenciable. Manzano le respondió lo que esperaba, que se ponía a su servicio. De paso, resolvió uno de los problemas que lo desvelaba. Ya tenía un candidato para el post-kirchnerismo. El cónclave se desarrolló en Mariscal Castilla 3050, la casa que 11 años antes había quedado destruida por un incendio en un confuso episodio que tuvo como protagonista a Diego Maradona. Como reveló oportunamente el colega Francisco Sorosa, las charlas entre Massa y Manzano son frecuentes. Comparten cenas y suelen conversar por teléfono cuando el hoy ministro de Economía está de gira por el interior del país. Quienes participaron de la última fiesta de la vendimia, en marzo pasado, fueron testigos privilegiados de la cercanía entre Chupete y Massa. Ambos se ubicaron en la mesa principal, junto al otro accionista del Grupo América, Daniel Vila, y a su pareja, Pamela David. Una vez que concluyó la gala benéfica, Manzano y el candidato a presidente del Frente Renovador se trasladaron a la galería de la residencia de Vila para alternar entre mates y copas de champán, según una crónica del referido colega del año 2014. Una incómoda fotografía ilustra aquella velada. En la misma, que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a Vila apoyando por atrás a Massa, quien se muestra sorprendido.
el lenguaje no verbal revela quién manda a quién. En aquellos mismos días, Manzano aportó un factor clave para la entonces campaña del Tigrense. Fue el responsable de acercar al consultor peruano Sergio Bendixen, el arquitecto de buena parte de las decisiones del líder del Frente Renovador. Se trata de uno de los consultores que trabajó en la campaña del voto latino en las elecciones que llevaron al demócrata Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, mientras que Manzano es uno de los argentinos con mejores vínculos con el Partido Demócrata. Los lazos del empresario con Estados Unidos se estrecharon cuando emigró al norte a comienzos de la década del 90, tras dejar el gobierno de Menem. Amén de convocar a Bendixen, Manzano y Vila pusieron a disposición de Massa los medios que poseen en la Cava y en el interior del país. Ello explica su blindaje mediático, que lo protege de todo tipo de críticas periodísticas. Viviana Canosa lo vivió en persona en agosto de 2022, luego de que le censuraran un informe crítico de Massa en Canal A24. A raíz de ese hecho, abandonó aquel medio. No fue la única. Meses más tarde sería el turno de Marcela Pagano. A cambio de ese blindaje mediático, Massa se ha convertido en un facilitador de negocios para Vila y Manzano, siempre millonarios y siempre en detrimento del Estado. Uno de ellos fue la adquisición de la distribuidora eléctrica Edenor, empresa que les fue entregada a ambos en bandeja, merced a la gestión del hoy ministro de Economía, quien, a fines de 2020, impulsó la modificación del artículo 87 de la Ley de Presupuesto 2021. La reforma de esa norma les permitió a Vila y Manzano acceder a la posibilidad de licuar la deuda que Edenor tenía con Camesa. Se trató de unos 225 millones de dólares. Acto seguido, a mediados de 2021, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, aprobó el dictamen técnico no vinculante sobre la operación de Marras. Quien lo resolvió fue la interventora del ENRE, Soledad Manín, a través de la resolución 207. Allí, los beneficiados no solo fueron Vila y Manzano, sino también Mauricio Filiberti, a quien le regalaron otro curro millonario a principios de julio de 2023, que se contará más adelante. Quien anticipó con lujo de detalles la entrega de Edenor fue el colega Carlos Pagni, a través de una columna en diario La Nación, publicada el 31 de diciembre de 2020. La última y más estridente manifestación del nuevo orden con el que sueña Alberto Fernández es la compra del 51% de Edenor por parte del ex ministro del Interior, José Luis Manzano, el empresario mediático Daniel Vila y el proveedor de cloro de AISA, Mauricio Filiberti. Versiones más que creíbles suman también a Aidar Bestene, gestor de negocios cercano al actual gobernador interino de Chubut, Ricardo Sastre. El vendedor es Marcelo Mindlin, un protagonista increíble del negocio energético. La transacción plantea dos incógnitas elementales. La primera, ¿por qué Mindlin se desprende de una compañía cuya acción cotiza a $4,13 cuando llegó a valer 60 a fines de 2017? Mindlin es, antes que nada, un financista, alguien que hace un credo de comprar barato y vender caro, no al revés. La segunda pregunta, ¿por qué podría ser negocio para Manzano algo que no lo es para Mindlin? La explicación más a mano no merece ser tomada en serio. En el mercado se afirma que alguien cercanísimo a Mindlin, que habría comprado bonos de Edenor a precio vil, se beneficiaría mucho con el cambio de titularidad de la compañía. Esos bonos tienen una cláusula que prevé que, en ese caso, deben ser pagados al 100% de su valor. En Edenor hacen lo que corresponde, desmienten la teoría. Habría que considerar una segunda hipótesis. Se basa en que los compradores son personas muy conectadas al poder. Manzano tiene un trato esporádico con el presidente, pero igual que Vila, frecuenta a Eduardo Guado de Pedro, su lejano sucesor en el interior y curioso, como él, por los negocios. Filiberti está muy ligado al sindicalista José Luis Lingeri, Mr. Cloro. Más aún, quienes conocen bien su empresa afirman que su principal activo es el vínculo con Lingeri, gremialista de AISA. Este nexo motiva afiberadas fantasías. Por ejemplo, que Lingeri está detrás de Filiberti en la compra de Edenor. Cuesta creer que un sindicalista tenga el patrimonio necesario. Pero una voz, con acento anglosajón, aclara:
No lo menosprecie. A Cloro le han ido muy bien las cosas. Ya en los 90 contaba con un trust en Merrill Lynch de Ginebra. Era poca plata, 8 millones de dólares. Se llamaba Butterfly. Siempre fue romántico. Difícil de verificar. Merrill Lynch no existe más. Los hilos de esta trama se unen en un nudo. Sergio Massa. Fiel a sí mismo, está de los dos lados del mostrador. Es cercano a Mindlin e íntimo de Manzano, Vila y Filiberti, que suministra cloro a la empresa que encabeza su esposa, Malena Galmarini. El círculo es tan activo que, según fuentes cercanas a Manzano, la transferencia de Edenor se había terminado de convenir el sábado 12 en una comida celebrada en Zona Norte, de la que participaron el vendedor, los compradores y Massa. La intimidad con el poder hace pensar que Manzano, Vila y Filiberti podrían beneficiarse con el escandaloso artículo 87 que Massa introdujo en el presupuesto nacional. Se trata de una medida que el Poder Ejecutivo había vetado en una ampliación presupuestaria del mes de julio. Es un caso que desnuda cómo las distorsiones de la política económica habilitan arbitrariedades que dan lugar a negocios fuera de serie. Como es sabido, desde hace 20 años las tarifas están más o menos congeladas. El aumento de costos castiga a las distribuidoras con un impresionante atraso en los precios. Por eso, esas compañías deciden no pagar la electricidad a Camesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico. Massa dispuso, en ese artículo 87, que Cristina Kirchner convalidó y Fernández no vetó, que esa deuda con Camesa puede ser licuada casi por completo. A las distribuidoras se les reconocería un crédito por el 66% de lo que deben y el resto podría ser saldado en 60 cuotas, con 6 meses de gracia y una tasa subsidiada al 60%. Por si faltaba discrecionalidad, Massa dispuso que esos pasivos ya no serán negociados con Camesa, sino con la Secretaría de Energía. Su titular, el exdiputado Darío Martínez, haría un plan para cada compañía, según parámetros tan objetivos como el promedio socioeconómico de sus usuarios, o la obtención de un impacto más armónico en las distintas zonas de cobertura. El contubernio no parece ser un accidente, sería un objetivo. Manzano y Vila son titulares de la distribuidora cuyana Edemsa, que acumula una deuda con Camesa de 120 millones de dólares. La deuda de Edenor es de 225 millones de dólares. Un detalle que pasa quizás inadvertido: el cambio de manos de la principal distribuidora del país va de un grupo de deudores a otro grupo de deudores, aun cuando tengan todas las excusas para no pagar a Camesa. La dimensión de estos pasivos será determinada por el secretario Martínez, a quienes los compradores pueden llegar con facilidad a través de Massa, pero también de Aníbal Fernández y hasta de los Dromi, Roberto y Nicolás, padre e hijo, siempre adosados a Manzano. Para los especialistas energéticos, ninguna de esas ventajas justifica la compra de Edenor, sobre todo porque ya se sabe que no habrá una actualización de la tarifa. Cristina Kirchner decidió, y se lo comunicó a Martín Guzmán, que solo se autorizará un único aumento del 9% en marzo. Esta premisa inspira otra conjetura: la idea de que Manzano, Vila y Filiberti se estarían haciendo cargo de Edenor a cuenta de su estatización. Hace meses que desde el Instituto Patria trasciende la fantasía de una nacionalización de servicios públicos. La Cámpora indagó, a través de su encuestadora, Analogías, cómo caería esa decisión en la opinión pública. Hubo una escaramuza con Edesur, que volvió en las últimas horas con el fantasma de una intervención. Si el plan fuera este, es razonable que Mindlin no quiera ser un objetivo. El avance del Estado haría inevitable que inicie una larga saga judicial. Y quedaría también expuesto a que le arrebaten otra empresa, de la que no quiere desprenderse, Transener. Pampa Holding, el fondo de Mindlin, controla el 50% de esa transportista eléctrica. El otro 50% es estatal, a través de IEASA. Queda pendiente un tramo problemático de la transacción. Debe realizarse una oferta para que los demás socios de Edenor tengan derecho a comprar lo que se les ofreció al trío de emprendedores. Entre esos accionistas está, con un 27,8%, la ANSES. ¿Convalidará Fernanda Raberta, la aguerrida titular de esa agencia, que los abuelos se desprendan de ese patrimonio al precio vil al que venderán Mindlin?
es un lindo test para la estadofilia de la cámpora. Lo que ocurrió después es historia conocida. Vila, Manzano y Filiberti se quedaron con Edenor gracias a los buenos oficios de Massa. No es el único negocio que facilitó el hoy ministro de Economía y no será el último. Como se dijo, Filiberti se quedó con otro curro millonario tras ganar una licitación para explotar, mantener y abastecer de policloruro de aluminio una planta de AISA, la estatal que conduce Malena Galmarini, esposa de Massa. Según publicó Diario La Nación, el contrato, que se hará por más de 127 millones de dólares al menos hasta 2026 y prorrogable hasta 2029, ya es objeto de pedidos de informe de la oposición. El policloruro de aluminio es un coagulante que se usa para potabilizar el agua y cuya fabricación lidera en la Argentina Transclor, histórico proveedor de la empresa y solo secundado en la producción de este insumo por Petroquímica Río Tercero, que esta vez no se presentó, según el mismo medio. En ese contexto, Ricardo López Murphy cuestionó que el texto de la licitación convocara a fabricantes de ploricloruro de aluminio en lugar de consignar coagulante a un genérico que les habría permitido participar también a las productores de sulfato de aluminio, otra de las sustancias empleadas para potabilizar. En ese grupo entran también las contratistas Meranol, Faisán y Arquimia. Vamos a investigar las maniobras espurias del ministro Sergio Tomás Massa. Impulsaremos un pedido de informes desde el Congreso Nacional para que nos explique la utilización escandalosa de fondos públicos en favor de sus amigos y socios, había publicado el propio López Murphy el pasado 16 de marzo en su cuenta de Twitter. La Nación recordó que Transclor ya había ganado en abril la compulsa técnica y se impuso el 29 del mes pasado en la económica, en la que quedó sola porque la otra postulante, Productos y Procesos Ecológicos, PPE Argentina, no cumplía con los requisitos. PPE pertenece al empresario Antonio Reig, dueño a su vez de la firma Ferroclor, a la que Filiberti le provee otro insumo, el cloruro férrico. Son todos antiguos conocidos del rubro, publicó el mismo matutino. Episodio 5. Ventajita no resiste el archivo. Perdió Cristina, perdió la cámpora, perdió la soberbia. Sergio Massa, octubre de 2015. Yo voy a barrer con los ñoquis de la cámpora, que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. La frase salió de la boca del mismísimo Sergio Massa en un discurso en el estadio de Vélez, durante la campaña presidencial de 2015. El video se hizo viral cuando el hoy ministro de Economía se convirtió en el nuevo hombre fuerte del Frente de Todos, ahora reconvertido en Unión por la Patria. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción, había anunciado el tigrense en su lanzamiento tras las PASO de 2015. Y añadió, para no dejar dudas, es tiempo de poner límites a quienes se querían hacer dueños de la libertad de cada uno. Con coraje, valor y una dosis importante de locura, le dijimos, este es el límite, basta de llevarse el mundo por delante. Fue entonces cuando pronunció la frase que luego se hizo viral. La Argentina que viene es la del Estado eficiente. Voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que viven del Estado. No fue la única contradicción en su vida. En 2013, preguntado por Jorge Rial si el futuro no se iba a volver a juntar con el kirchnerismo, el ministro de Economía miró la cámara y dijo: «Nunca más. Para mí es una etapa terminada, superada». Y añadió: «Ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa superada, Jorge, y tiene que ver, te diría, con una convicción, y es sentir que no tengo nada que ver ni con Guillermo Moreno, ni con Luis Delía, ni con la cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso, y entonces no puedo volver para atrás. Hicimos el esfuerzo de plantearnos ir para adelante, porque creemos que hay sectores que lo único que hacen es cuestionar, excluir, patotear. Yo, la verdad que no tengo nada que ver con eso». Y hay más. Aunque hoy en día se cuida de criticar a Milagro Sala, en plena campaña electoral, en el año 2015, prometió terminar con sus extorsiones si lograba llegar al sillón de Rivadavia.
Vamos a sacar a los parásitos que se roban partes de sus planes sociales, sostuvo el 2 de septiembre de ese año. 2 años después, en mayo de 2017, aparecieron más críticas cuando Massa lanzó, junto a Margarita Stolbizer, el espacio para competir en octubre de ese año en la provincia de Buenos Aires. Lo bautizaron Un País. En el cierre del acto, el hoy ministro de Economía advirtió desde el escenario que si Cristina Kirchner vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. En tal contexto, recordó el rotundo triunfo en 2013 con el entonces flamante Frente Renovador, que sepultó el proyecto de Cristina Eterna, con reforma constitucional para la reelección. Estamos de pie. No nos van a condenar a elegir entre un gobierno de ricos y otro de ladrones. Hay una alternativa. Está en marcha, caminemos juntos, dijo Massa al tiempo que invitó a Stolbizer a caminar con él hacia un cuadrilátero elevado en medio de la platea, iluminado por el logo 1P para el gran final, con lluvia de papeles celestes y blancos. Ello provocó la furia de Cristina Kirchner, hecho que trascendió a través de puntuales audios de escuchas telefónicas entre Cristina Kirchner y el ex jefe de los espías, Oscar Parrilli. En los audios, que datan de 2017, se escucha a la vicepresidenta cargar contra Massa y Stolbizer, a quienes califica de hijos de puta. Conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Cristina Kirchner: ¿viste que la Stolbizer está loca? ¿Ahora lo que dice? Oscar Parrilli: sí, hoy vi la... Cristina Kirchner: sí, basta, se acabó, basta. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala e hija de puta. Oscar Parrilli: mala e hija de puta. Cristina Kirchner: y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa, hay que emboscarlo a ese hijo de puta. Hay que aclarar que esas escuchas, realizadas sobre los teléfonos de Parrilli, fueron autorizadas por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la causa por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, investigado por el triple crimen y procesado por tráfico de efedrina. A pesar de todo ello, los misilazos de un lado y del otro, 2 años más tarde, Cristina y Massa volvieron a ser confidentes. La mejor crónica de aquellos días la escribió el colega Rubén Lasaño, desde Santa Cruz. Finalmente ocurrió lo inexorable. Sergio Massa cayó rendido ante los pies de la expresidenta y tal vez, en esta nueva etapa, ni siquiera logre parecerse al coafer exclusivo que la peinaba y atendía obsecuentemente desde la pantalla de Tinelli. En una farsa a pura realidad y muy premonitoria. Solo que esta vez, Massa perdió todo, casi por nada. El tigrense logró reentrar a las filas del cristinismo-kirchnerismo, sin siquiera llegar a Cristina Fernández. El café con Massa solo llegó a tomarlo con Alberto Fernández, el vocero títere de la viuda, de quien todos sabemos lo que piensa de Sergio Massa, pero aún así, la fidelidad del ex Frente Renovador fue más fuerte que sus convicciones, si alguna vez las tuvo, y su conciencia política. Después de la capitulación, el democrado Massa ha deslizado que no se ha fundido con Unión Ciudadana, sino que han formado una alianza o frente. Esto significa, de hecho, de poder ir a competir en las PASO con fórmula Fernández-Fernández. Esto es falso. Massa sabe perfectamente por qué Alberto F. se lo dejó perfectamente claro que eso es imposible. Aún así, Massa sigue engañando, ya no tiene a quién, y soñando con recuperar al menos la dignidad política que entregó. Clarín tituló: Massa selló su acuerdo con los K, pero no definió si los enfrentará en las PASO. Una falacia total. No es definible por parte de Massa si va a enfrentar o no a la fórmula de CFK en una PASO. La decisión es de la expresidenta y Massa ya sabe lo que decidió. Eso jamás ocurrirá. Yo estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Nuestra decisión es transformar a esa mayoría de argentinos que quieren un nuevo gobierno en una mayoría política. Para construir ese cambio de gobierno, tenemos que transformar ese enojo en votos de esperanza. El sufrimiento
en participación de la gente, el miedo y la desesperanza en la construcción de una mayoría arrolladora que le ponga final a estos 4 años de fracaso de Macri. Después de decir esto, Massa se juntó con el vago, Máximo Kirchner, y allí cambió la dignidad de su discurso por un carguito en la Cámara de Diputados, ya que le ofrecieron ser presidente del Bloque K, como mayor logro, y él pidió que su esposa pueda pelear la intendencia de Tigre. Nada, muy poco. Realmente Massa ha decepcionado, y sin duda, el kirchnerismo hizo un trabajo muy fino, tentando a quien nunca dejó de pertenecer al círculo de CFK, y a estas alturas podemos inferir que cuando gritaba desde los medios y en las tribunas del Frente Renovador, lo hacía por despecho, porque la expresidenta lo había echado de su entorno. Con dignidad política cero y el argumento falaz de que hace falta generar un frente para ganarle a Macri, Sergio Massa se convirtió en el segundo Alberto Fernández, con el agravante de que este último estaba relegado y lo llamaron para sumarse a la jefa de la banda, en tanto Massa entró solito. El fenómeno Massa, sin embargo, no decanta allí. No se agota con la anécdota de un hombre mentiroso, egocéntrico y un gran simulador que solo contaba las horas para volver al regazo de la chorra. No, es la imagen vívida de una Argentina sin rumbo, sin convicciones, sin futuro. Por estas horas, los massistas contrarrestan su actitud genuflexa con la adoptada por Pichetto ante Macri, pero la diferencia es obvia. El peronista adhirió al gobierno nacional y contravino su discurso. Massa se alió con los corruptos contradiciendo no solo sus discursos, sino la moral que dijo representar en esos discursos. Pino Solanas, después de haber hablado pestes del kirchnerismo, denunciar al afano de los trenes y la corrupción establecida por la magia K, terminó abrevando en el partido de CFK, solo por sostener la beca política y los 90 ñoquis que tiene en el Congreso. Lo mismo pasa con Victoria Donda, ni hablar de Hugo Moyano, que a quien esto escribe le dijo personalmente lo que pensaba de Néstor y Cristina, y son cosas irreproducibles. Quiero cerrar esta reflexión con una magistral nota de humor político que publicó en su columna de Clarín Alejandro Borenstein, titulada La masa de Massa, y en cuyo texto hace referencia a estos satélites cambiantes de la política nacional que se acercan a Cristina pensando que suman, pero en realidad ellos, por sí mismos, no suman, son absorbidos. Por eso Borenstein dice con gran acierto: demostremos esto con una fórmula química. Donda más Pino más Solá más Cristina igual Cristina. Va otra: Mansur más Moyano más Insaurralde más Cristina igual Cristina. ¿Se suman los votos? Ni uno. Massa pecó de egocéntrico, narcisista y engreído. Todos se abrieron en su camino hacia ninguna parte, como líder de barro que no construyó más que un espejismo. Stolbizer y Camaño son las pruebas palpables de su infortunada decisión. El electorado que seguía la quimera del Frente Renovador jamás votaría el kirchnerismo. Él lo impulsa hoy a que voten por el macrismo. En Massa no hubo ni hay estrategia política, solo existe el deseo de volver derrotado a dormir a los pies de su madre política, de su mentora. Lo que no le perdonará a Sergio Massa es haber destruido las esperanzas de un sector que creyó posible hacer algo distinto. Su capitulación y entrega sepultó con él la esperanza de muchos que creyeron posible una Argentina diferente. Antes de todos los cortocircuitos entre Massa y Cristina, de amores y desamores, en el año 2010 se revelaron documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos a través de la plataforma Wikileaks, que mostraron acaso el costado más perverso del hoy candidato a presidente por el kirchnerismo. Allí, de uno de los cables de Marras, fechado en noviembre de 2009, surge que Massa trató a Néstor de psicópata, de monstruo y de cobarde, en quien la búsqueda de enfrentamiento político disimula una profunda inseguridad y un sentimiento de inferioridad. Hay que recordar que Massa asumió la jefatura de gabinete en reemplazo de Alberto Fernández en julio de 2008 y se fue un año después, en julio de 2009. Kirchner no es un genio perverso, sino tan solo un perverso, dijo el tigrense según el cable de Marras. En ese mismo telegrama se consigna otra frase que habría sido pronunciada por el hoy ministro de Economía: Cristina sería mucho mejor sin Néstor. Sin embargo, él negó los contactos con la embajada ante Diario La Nación.
aseguró que jamás se refirió a Kirchner en esos términos. Nadie le creyó, ni entonces ni ahora. Episodio 6. El grupo de tareas de Sergio. Hay que emboscarlo al hijo de puta de Sergio Massa. Cristina Kirchner, abril de 2017. Mientras se escriben estas líneas, avanza firme la campaña de Sergio Massa para intentar llegar al sillón de Rivadavia. En sentido directamente proporcional, su esposa Malena Galmarini empezó a hacer lo propio a efectos de ocupar la intendencia de Tigre. Uno de sus búnker de campaña es el Canottieri Italiani, el club tigrense al cual la mujer del ministro de Economía supo desviar millones de fondos de la firma AISA para hacer refacciones, beneficiando a puntuales empresas, unas de ellas CIE Construcciones, cuyo titular ha sido bautizado el Lázaro Báez de Massa. Si bien es el ministro de Economía el que le hace ganar todos los contratos, sabe apelar a una inteligente precaución. El que firma los papeles comprometedores es Alberto José Freire, director general operativo de AISA. Está claro que, si alguien va preso, no será Malena. Volviendo a la campaña en sí, hay que prestar atención a la empresa Trenes Argentinos, cuyos recursos son utilizados en secreto por Massa para avanzar en el armado de su propia estructura. Quien permite que ello ocurra es Martín Marinucci, presidente de la firma estatal, junto al subgerente de Recursos Humanos de la línea Roca, Matías Vide, un militante puesto en su cargo por Nicolás Russo, hombre de confianza de Massa dentro del Frente Renovador. La trama involucra también al gerente de seguridad de Trenes Argentinos, Eduardo Feijó, uno de los tantos prestanombres del ministro de Economía. Es quien suele hacer ganar licitaciones amañadas a puntuales empresas de seguridad, entre las cuales se destaca Murata. A todas les cobra coimas millonarias que asegura repartir con su jefe. Allí aparecen involucrados casi todos los subgerentes de Trenes Argentinos. Todo tiene que ver con todo. Florencia Colman, directora suplente de la misma empresa y amiga personal de Malena Galmarini, es pareja del representante del Frente Renovador de Tigre, Lázaro Flores, una de las manos derechas de Massa. Todos ellos ostentan alta gravitación en AISA, la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires, que preside la esposa del ministro de Economía. Asoma en aquella trama la ya mencionada CIE Construcciones, creada por Gustavo Castillo, quien fue procesado en 2018 por su involucramiento en una cuestionada obra en el municipio de Zárate. Nada es casual, el hombre supo ser contador de AISA y comanda la empresa que hoy está construyendo un helipuerto en el Aras La Vanguardia, aquel que el testaferro de Massa compró en $8 millones. Digresiones aparte, CIE, además de ser una de las constructoras más elegidas por AISA, ha sido contratada en más de una ocasión por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también por la entonces administración de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. No obstante, las grandes obras las hizo con el kirchnerismo. Por caso, bajo la gestión de Axel Kicillof, empezó 2 tramos de la adecuación del cauce del río Luján por 587 millones. Quien aparece en medio de tal culebrón es el titular de Obras Sanitarias, el millonario José Luis Lingeri, otro gran beneficiado por AISA en los negociados por la compra del cloro. Palabras finales. Massa, el intocable. ¿En cuántos medios de comunicación han visto ustedes alguno de los hechos aquí denunciados? Me refiero a los relevantes, no a las trivialidades y curiosidades. ¿Cuántos han dado visibilidad a la compra del Aras La Vanguardia por $8 millones que denuncié en la justicia? ¿Y los vínculos de Massa con peligrosos narcotraficantes? ¿Acaso alguien ha escrito una sola línea referida al uso de dinero público para hacer campaña? Como queda claro a lo largo de las páginas de este libro, Massa cuenta con la protección de todos: los dueños de los medios, la Embajada de Estados Unidos y lo más granado de la política. Vamos a decirlo más claramente: el Círculo Rojo lo mantiene blindado. Esa inmunidad le permite ser como es, un hombre que jamás brinda explicaciones y que se anima a lo que sea, sin importarles las consecuencias. Los medios
solo atinan a burlarse de sus contradicciones y desaciertos, y le hacen un gran favor, porque entre tanto, él sigue con el choreo a gran escala. Por eso quise escribir este libro, para desenmascarar el personaje que nadie se atreve siquiera a cuestionar, para que los lectores sepan quién es el hombre que sueña con comandar los destinos de la patria alguna vez. El día que suceda, estaremos en verdaderos problemas, enormes.